que esta clase de nuevo no la va a ver nadie. Profe, ¿quiere que lo escriba en el chat? Dale. Igual aparece escrito, bueno, su nombre aparece por acá escrito. Acá está. Entonces, este hueso hermoso que tiene forma de mariposa, dicen algunos lo confunden con el etmoides. Algunos profesores también. Y es el esfenoides. La confusión vino por el tema de los cornetes. Pero este es el esfenoides. Y vamos a buscar. O sea, los dos, tanto el etmoides como el esfenoides, son dos huesos del cráneo, pero de la zona más. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Re gracioso lo mío. Pues yo les mostré este huesito que estamos viendo, que nos dice que tiene forma ¿de qué? De mariposa. Esperá que no le encuentro la vuelta acá. Bueno, este es el esfenoides. Yo decía, tanto el esfenoides como el etmoides están ubicados en la cabeza, pero en la zona más interna del cráneo. Bueno, acá justo. Si nosotros vemos la cabeza o el cráneo, tal como estamos viendo esto, acá vemos un pedacito del esfenoides. ¿Sí? Acá se ve, esto que está rosa, está acá, bueno, articulando acá con estos huesos, pero no lo vemos así tal cual acá. ¿Sí? Vemos solamente un sector. Pero sí se ve mucho mejor el esfenoides si tuviéramos este cráneo en la realidad y lo observamos por debajo, ahí lo podemos ver un poco mejor, ¿sí? El esfenoides. Igualmente no le vamos a ver mucho esta forma, acá está sacado y solo ha puesto este hueso solamente, entonces bueno, sí le vemos la forma, pero acá en realidad vamos a ver los otros huesos que están alrededor, ¿no? No sé por qué terminamos hablando del esfenoides. Vamos acá. Por los cornetes. Bien, ya me acuerdo. Entonces, habíamos empezado hablando del etmoides y terminé hablando del esfenoides. Que el esfenoides se ve acá, es el que acá aparece en color naranja o anaranjado, como ustedes pueden decir. ¿Sí? Se ve acá el fondo del ojo y acá el lateral, ¿sí? Al ladito del hueso temporal, parietal que está acá, y frontal que es este de acá adelante. Y el etmoides, ese azulito que también está adentro, y no lo vemos habitualmente en un cráneo, cuando lo vemos, sí, está ahí, pero es difícil distinguirlo. Entonces decía, otra, ¿cómo es? Particular que tienen, o que tenemos en esta zona de la cabeza o de la cara, son los senos nasales y paranasales, que son así como cavidades. ¿Sí? Los senos son como cavidades o como cavidades. Huecos, ¿no? Por supuesto, son como si fueran huecas. Pero también tienen unas particularidades que tienen bastante relación con el sistema respiratorio y con la mucosa. ¿Sí? Todas estas cavidades están cubiertas por tejido epitelial que segrega moco. Bien, ese moco también cumple una buena función para el sistema respiratorio porque nos permite filtrar, más que filtrar, retener, ¿sí? Partículas sólidas, pueden ser polvo, microorganismos y demás. Y después, bueno, yo esa mucosidad la elimino y al mismo tiempo elimino esas Bacterias. Esas partículas. Exacto, las eliminamos y las sacamos de nuestro sistema respiratorio. Estoy medio trabado. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, muchas veces pasa que a veces generamos más cantidad de moco del habitual porque tenemos alguna alergia
alguna gripe, ¿sí? Algo que haga que se nos acumule un poco más de lo normal, y se puede producir una infección o una inflamación, y ahí tenemos sinusitis. ¿Sí? El nombre este de sinusitis viene por seno, ¿sí? Y la terminación itis, inflamación o infección, ¿sí? Bueno, pero lo que yo quería charlar era de algunos nombres. Acá también vemos los tres tipos de vértebras, algunos nombres que van a aparecer en algunos huesos, por ejemplo, apófisis. Apófisis. Los huesos no son perfectos, si todos lisitos, cilindros o redonditos, sino que como vemos acá una vértebra, o como vemos el esfenoides hace un ratito, acá lo vemos de nuevo, tienen salientes y tienen concavidades, y bueno, esos, de hecho algunos tienen agujeros que lo traspasan de un lado para el otro, como el temporal, ¿sí? Tiene un agujero, el occipital también tiene un agujero. Acá el occipital este verde, que acá no lo vemos porque está abajo del temporal, perdón, del temporal no, del occipital. Bueno, después hablamos del agujero. Pero bueno, tienen distintas irregularidades los huesos, y muchas de esas irregularidades tienen nombres, que ya vamos a analizar algunos. Por ejemplo, decía las apófisis. Como ven, las apófisis, acá este es el ejemplo ideal porque en las vértebras tenemos varias apófisis, son salientes. ¿Sí? Las apófisis son salientes bastante puntiagudas. No siempre son, o sea, no nos imaginemos un alfiler, ¿no? Algo que pinche. Algunas son un poco redondeadas, como vemos acá, esta que están acá. Ya la mayoría se me está desconectando la imagen. ¿Sí? Como acá vemos alguna que es un poquito más redondeada, hay algunas que no, que son bastante salientes. De hecho, nosotros podemos palpar, ¿sí? En la espalda, no sé si figuraba ahí como punto palpable hace un ratito, podemos palpar por acá atrás, ¿sí? La última vértebra cervical, que tiene una saliente, una apófisis, y se palpa o sea, se palpan varias, ¿sí? La apófisis, pero hay una que es muy notoria, ¿qué es esto? ¿Sí? La parte posterior de las vértebras. Entonces, apófisis hay acá en las vértebras, pero también hay otros huesos que tienen apófisis, como por ejemplo en el cráneo. Espera, voy a buscar acá. No me acuerdo, acá ya me falla un poco la memoria. A ver, ¿en qué otro dibujito aparecía una apófisis? Bueno, acá, vértebras. No, bueno, ya la vamos a encontrar. Bueno, después van a aparecer más apófisis seguramente. Pero bueno, no quiero hacer mucho lío ahora con las imágenes. Otra irregularidad, entre comillas, irregularidad, son los agujeros, como decíamos, y se llaman agujeros. O sea, no tienen nombre. O sea, tienen un nombre, otro nombre técnico, pero tranquilamente le podemos decir agujero, y es foramen. El otro nombre es foramen. Foramen y agujero es lo mismo. A ver, vamos a irnos al cráneo. Pero no aparece. Bueno, estaría bueno tener la aplicación instalada y todo perfecto, pero lo veremos en algún otro momento. Pero bueno, acá debajo del occipital, en la zona baja del occipital, tenemos un agujero que decía hace un ratito. Si nosotros pensamos en la columna vertebral, acá arriba está la cabeza, el cráneo. ¿Sí? Acá lo podemos ver un poquito, ¿no? El dibujo, la cabeza. Y acá justamente apoya el occipital. ¿Sí? Por acá. Entonces, pensemos qué hay adentro del cráneo y qué hay adentro de las vértebras.
Adentro del cráneo está el cerebro. Adentro de las vértebras, la médula espinal. Y la médula espinal nace en el cerebro. A ver si... No, a ver. Bueno, se va a escuchar, bueno, no importa, no lo voy a buscar ahora. Entonces, de hecho, entonces, la médula espinal y, digamos, todo el sistema nervioso central, ¿sí?, que sale del cerebro, tiene que ingresar a la médula. Entonces, por ese foramen, ya foramen magno, pasa el sistema nervioso central desde la zona de la cabeza hasta la médula espinal. Y acá aparecía otro agujero, que es el del mentón. Acá. ¿Sí? Agujeros muy famosos, digo. El agujero del temporal, hace un rato hablaba del temporal, acá se va a ver. ¿Sí? Acá se le pone conducto auditivo. ¿Sí? El oído. Profe, no, me quedó una duda vos, no sé, o no presté atención. Está hablando de los foramen, que son los Sí, agujeros. sí, Ah, sí, sí, forámenes o agujeros. Bueno, acá está bien. fíjate, agujero mentoniano, ¿no? Le pone agujero. Por eso digo, podemos decir agujero. Y bueno, este es otro ejemplo de un agujero, el hueso. O sea, hay algo que lo atraviesa de lado a lado. O sea, no es solamente una pequeña cavidad. O sea, porque hay muchos huesos que tienen esta forma, ¿no? Como hoy decíamos, la escápula. La escápula en una parte tiene esta forma cóncava. Pero esto ya se pasa de cóncavo, ¿sí? Pasa para el otro lado. Y justamente pasa para el otro lado porque algo tiene que pasar por ahí. En este caso tiene que pasar un nervio. Bueno, no un nervio en realidad, tiene que pasar el sonido. El nervio nace un poco después del hueso. Lo mismo acá. Si acá vemos, acá va el ojo, ¿sí? En la zona de las órbitas, en estos huesos que medíamos recién. Y acá esta parte, a ver, espera, vamos a darle un poco de zoom. Esta parte oscura, se ve, ¿sí?, como una línea acá abajo, otra acá arriba, ¿sí?, esa más oscurita, eso en realidad es un hueco, es un agujero por ahí sí pasa el nervio, que es el nervio óptico, y va al cerebro, ¿no?, que está atrás de esto que estamos viendo. Entonces, en realidad los agujeros porque tiene que comunicar una parte con la otra. No hay mucha explicación. Bueno, lo mismo acá, ¿para qué está el agujero vertebral? Y bueno, porque por ahí adentro pasa la médula, ¿sí?, la médula espinal. Bien, entonces, apófisis, forámenes, otras que podríamos mencionar. Bueno, acá hay otra apófisis, mira, esta es muy famosa, apófisis sifoide, esta. Sifoidea o sifoides. Sí, la puntita del esternón. Apófisis, esa es otra apófisis. Esta también es bastante puntiaguda. No es tan así, tan alargada, es más gordita, ¿no? Pero bueno, otra apófisis famosa. De hecho, es tan famosa esta apófisis, fíjense que le ponen como otro nombre. O sea, en realidad el esternón es todo esto, ¿no? Todo esto es esternón, pero es como que tiene tres partes. El manubrio, que lo vemos acá, el cuerpo y la apófisis sifoidea. Entonces, si alguien dice, bueno, el manubrio, una fractura del manubrio del esternón, bueno, sabemos que es acá arriba. ¿Sí? Simplemente para darle un poco más de precisión aparecen estos nombres. Bien. A ver, vamos a ir viendo algunos. Los cóndilos, vamos a ir a ver, que es otra. Bueno, acá también apófisis, ¿sí? Fíjense la puntita, ¿no? O sea, siempre que pensemos en apófisis, la idea es pensar, es una saliente bastante en forma de punta. Bastante. Otro entonces,
cóndilos, a ver si acá, no, acá aparece directamente, vamos a ver al fémur. En el fémur tenemos dos cóndilos hermosos. Los cóndilos también son salientes. O sea, nosotros vemos el fémur, esta es el fémur, ¿no? Como lo dice, la parte de arriba y la parte de serían las epífisis, ¿no? Los extremos. ¿Se acuerdan? De los huesos largos serán epífisis. En la epífisis inferior, ¿sí? Tenemos como también dos salientes, pero estas salientes son redondeadas, bastante redondeadas. ¿Sí? Dos. Lo mismo en acá. Espera, no. Más arriba, el húmero. ¿Dónde está el húmero? Acá está. En el húmero también tenemos dos salientes, pero bueno, está un poco tapada por el cartílago, pero también es bastante redondeada. Bueno, esas salientes redondeadas se llaman cóndilos. Y busqué esta imagen porque acá se lee, está escrito, la otra no estaba escrito. Cóndilos. También, entonces son salientes redondeadas, entre comillas. Fíjense que esta saliente no es, ¡oh, qué redondita! Pero bueno. Los cóndilos, ya que estamos acá hablando de los cóndilos, van a encajar, ya que es redondeada, con otro hueso. En este caso, el del fémur va bastante acorde con la forma de la tibia que está acá abajo. ¿Sí? Es como que apoya ahí y encaja un poquito. Un poquito. ¿Sí? Pero bueno, encaja un poquito ahí. Y alrededor, es decir, además de tener esa forma redondeada, algunos cóndilos, ¿sí? Tiene como una salientecita más, es una saliente de la saliente. Ya el cóndilo es como una saliente redondeada. Y en esa saliente es como que hay otra saliente más. ¿Sí? Acá está puntita. Por eso esa segunda saliente se llama epicóndilo. No, acá está la otra. ¿Sí? Es una doble saliente. Para usar palabras fáciles de entender, ¿no? Bueno, también aparece Profe, en el húmero. Sí. ¿cómo dijo que se llamaba la saliente de la saliente? Epicóndilo. Acá lo vemos de nuevo. Sí, es como que el húmero venía así medio redondeadito, pero en esa redondez es como que le sale otra más, otra saliente más. Si no se... Bueno, no, insisto con la aplicación, eso es lo lindo de las aplicaciones, o del hueso real, que bueno, podés girar, acá no se nota mucho, pero esta partecita es como que está para adelante, es como un chichoncito que tiene hacia el frente. Esa es la unión con el codo, ¿no? ¿Sería? Este es el codo, acá, específicamente acá, la tróclea, que es Claro. donde va a estar Y articulando el radio, el cúbito. Ajá, perfecto. Y usted dice que arriba de la unión del codo hay un hueso ese que está sobresalido para adelante, digamos, ponele. Sí, que es parte, o sea, es parte del húmero, ¿eh? Es todo el húmero, todo es húmero, todo, de punta a punta, Claro. húmero. Pero el húmero, podríamos decir que tiene una región que se llama cóndilo, y en esa región, o sea, el cóndilo, o los cóndilos serían esta parte de abajo. Este sería un cóndilo, esta parte redondita con poca imaginación. Y esta sería otro cóndilo. Y saliendo, acá se ve bien el epicóndilo. ¿Sí? Es como una saliente que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el hueso? Húmero. Esa región, esa zona de abajo, o inferior, si querés, posee dos cóndilos.
Y adentro, sobre esos cóndilos, se ubican los epicóndilos. Pero no son las únicas regiones, como ven, ahí tenemos también una fosa. Acá molesta un poco el cartílago. Este cartílago, es lo que molesta ahí para ver el dibujito, porque se ve una, o sea, la fosa se le dice porque es así una depresión que tiene el hueso, como que se va para adentro. Y ahí encaja, ¿sí? Articula esta zona del cúbito. ¿Sí? Esta zona del cúbito, que es el olecranon, es lo que nosotros podemos palpar en el codo. Y es lo que nos permite extender, ¿sí? Si pueden seguir el radio, este huesito de acá, hasta el codo, ¿sí? Lo que están tocando acá, esta puntita, es esto. Y la parte de atrás de ese hueso que estamos viendo acá, del olecranon, está inserta acá. Y es como que encaja. Es como que encaja acá. ¿Sí? Y esto nos permite hacer ese movimiento de bisagra. Bueno, otra, ya que estamos con este hueso, la cabeza, de la que hablamos hace un rato, típica justamente del húmero y del fémur también. Obviamente que no todos los huesos tienen una cabeza. La cabeza también es una saliente del hueso, pero esta sí es bien redondeada. ¿Sí? Y le permite hacer esa articulación tan amplia, ¿no? Yo esa cabeza, la mire por donde la mire, es bien redondita. Igual que la del fémur, o sea, parecida a la del fémur. Esta, ahora vamos a ver que la del fémur termina más en punto, o sea, se cierra más todavía. Es casi una esfera perfecta. Acá como que no termina de cerrarse mucho en la base, en el cuello. ¿Sí? El cuello es como ancho. Ahora vamos a ver el del fémur. El cuello del fémur es más finito. Aparece por acá el fémur, acá está. ¿Sí? Sí, la cabeza del fémur es más redondeada, más esférica en realidad. Y el cuello más finito comparado con el del húmero. Bien. Y también a la cabeza del fémur, si la vemos acá, la estamos viendo de frente. Yo la veo de arriba, de atrás, del costado, del lateral. Se ve bien esférica. Por eso se le... De hecho, a la articulación se le conoce también como articulación esférica. Estas dos. Por eso. Y bueno, después, ya que aparece acá el fémur, bueno, dos zonas muy famosas del fémur son los trocánter. Son también salientes que tiene el fémur, lo mismo que el húmero, ahora las vemos en el húmero. También se le dice trocánter. Bueno, acá aparecen también los cóndilos y los epicóndilos. Repito, lo que estoy mencionando son algunos, simplemente algunos zonas o regiones de algunos huesos, ¿sí? Para que más o menos tengamos referencia no solo del nombre del hueso, sino también de alguna zona de algunos huesos. El trocánter, ¿no? Estos son salientes del fémur y en el húmero decíamos que también hay trocánteres. ¿Qué son estos? Acá se le dice tubérculo. Pero es la misma saliente del fémur. Bueno, tu cuello también, el fémur, en los huesos largos, o sea, los que se adelgazan después del extremo es el cuello. Y estas formas extrañas que tienen algunos huesos, medias redondeadas, no solo tiene que ver con encajar en otro hueso, ¿sí? Con la articulación, no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la zona donde va a estar inserto el tendón. Imagínate que si yo quiero agarrar algo liso, por ahí se me escapa de las manos si es muy lisito. Ahora, si eso tiene un borde, ¿sí? Cuando yo lo agarre, se me va a trabar en el borde
y lo voy a poder agarrar bien. Lo mismo pasa con el hueso y el tendón. ¿Sí? El tendón viene por acá, todo por esta zona que vemos acá. Es como una fosa, ¿no? Que hay acá justo por donde está la manito del cursor. Esto está como más hacia afuera, esto también está más hacia afuera. Y acá en el medio, que está como hacia adentro, ahí va inserto el tendón. Mira que le damos más zoom. Y acá adentro viene el tendón y ahí es como que engancha el hueso. Bueno, acá también se ve, ¿no? Esta zona se ve como más profunda. Acá. Y también justamente, bueno, es para que la inserción del tendón. Bien, y una última región que está quedando. Bueno, los dedos porque aparecían por acá. Bueno, acá. Sí, los dedos, las falanges. También tenemos epífisis, diáfisis, pero bueno, al ser tan chiquitos los huesos, es como que no tienen demasiadas zonas, sí tienen cóndilos, ¿sí? Fíjense que los huesos de las falanges también tienen bordes redondeados, ¿sí? No es un derechito, ¿sí? Es decir, también tienen cóndilos, tienen salientes, pero bueno, no tan notorias como en un hueso más grande. En una mano real, aparentemente real, ¿sí? Y se ve también una saliente. ¿Bien? ¿Qué otra cosa iba a decir? El coxal, que siempre hablaba del coxal. Bueno, vamos al coxal que debería más arriba. Después veremos con los pies. A ver, vamos 30 segundos. Si lo encontramos por acá arriba. No sé, no va a poner. Bueno, coxal, vamos a hablar de coxal. Vamos a cambiar acá, vamos a ver estas imágenes. Debería haber algún coxal en algún lado, y si no, no importa, ahí. ¿Se acuerdan de estos huesitos que mencionamos la otra vez también? ¿Sí? Los huesos del oído, forman parte de la cabeza en realidad. Bueno, ahí no se ve demasiado. Bueno, vamos a ver ese coxal. Yo quería ver algún otro, pero no tengo suerte. Bueno, acá. Dos cosas. Primero, no confundir el coxal con esta zona de adentro, que es el hueso sacro. ¿Sí? El hueso sacro, aguanten 2 segundos, lo vamos a ver por acá. Lo que hemos visto recién con las... Ahí. Sí, el hueso sacro, esa forma triangular, ¿no? Que tiene el hueso sacro, que es parte de la columna vertebral. Bien. Del que yo empecé a hablar es del que está alrededor de ese hueso, ¿sí? Hueso sacro acá en forma triangular, y el hueso coxal del que hablábamos hoy cuando vemos la sínfisis del pubis. Entonces, el coxal también es un hueso muy particular porque tiene un montón de formas bastante extrañas. Y es grande. Y también entonces se divide en 3 zonas principales. El íleon, lo anoto, íleon, pubis y isquion. ¿Sí? Ilion, pubis, isquion. De hecho, es como si fueran 3 huesos diferentes. O sea, es como ¿cómo es que vimos recién? El esternón. Algo muy parecido pasa con el esternón. ¿Sí? Que se le dice manubrio, apófisis y cuerpo, bueno, acá también. Pues son 3 zonas muy... no sé a quién se le ocurrió en realidad, pero bueno, toda esta zona
es el ilion, también llamada cresta ilíaca, ¿sí? Que es la cadera. ¿Sí? O sea, este extremo que vemos acá es la cadera, propiamente dicha, la que nosotros podemos palpar, hoy hablamos de los puntos. La zona delantera de ese hueso es el pubis, el que hablábamos hoy de la sínfisis del pubis, ¿sí? Ese hueso, entonces, de la cadera tiene una parte redondeada que va como hacia adelante. Esa zona delantera es el pubis. Y el isquion son estas dos orejitas que están acá abajo, que justamente, si estamos sentados, por ahí los podemos percibir contra la silla, ¿sí? Estos dos extremos del isquion, pero es también parte del coxal. Bien, todo es parte del coxal. Si sacáramos ese fémur de acá, y acá estamos viendo el fémur, ¿no? Si lo sacáramos, ahora después vamos a buscar, y si no a la próxima, veríamos una concavidad bien redondeada que complementa la forma del fémur. El fémur, decíamos, la cabeza del fémur es bien esférica y muy lisita. Bueno, el coxal también tiene una forma complementaria contra lisita para que justamente encaje el fémur ahí. No me acuerdo, yo creí que acá había un coxal. Debe estar en algún lado, simplemente que no lo encuentro. Acá se ve. Bueno, no. Bien, bueno. Hay muchas otras particularidades. Hoy recién mencionamos el coxal y el sacro. De la columna, no, casi que no hablamos. Vamos a terminar con la columna. ¿Hablamos sobre las costillas falsas y verdaderas y flotantes? ¿No? Bueno. Vamos a terminar con el sacro y un poquito de la columna. Hablamos un poquito de las costillas, perdón, las costillas no, de las vértebras. Si nosotros podemos ver estas, ¿sí? La imagen de la izquierda, estas, podemos ver la diferencia de tamaño y de grosor, ¿no? Desde las primeras, muy finitas, muy pequeñitas, hasta las últimas, o las ubicadas más en la base, más gruesas, más grandes. Pero el agujero, ¿se acuerdan que había un agujero en el centro de las costillas, de las vértebras? Acá está. Ese agujero en realidad va cambiando. Si bien la vértebra, la primera de arriba, es muy finita, muy chiquita, el agujero es bastante grande. Comparado con la última, que al revés. Tiene mucho cuerpo, es muy grande la vértebra, pero el agujero es más pequeñito. Porque la médula espinal, recuerden que acá adentro va la médula espinal, hace lo contrario. La médula espinal es bastante gruesa arriba y termina en una puntita. Es como un triángulo, ¿no? Que empieza siendo grueso arriba y va siendo cada vez más finito. Entonces los agujeros también cada vez son más pequeñitos. Tampoco, ¿no? Obviamente que es gradual esa diferencia. Bueno, y acá vemos la distribución de las vértebras. La vez pasada creo que mencionaba alguien, las había nombrado, cuando yo les preguntaba las vértebras, las nombró, ¿no? Las dos primeras con sus nombres propios, pero lo importante es recordar que las primeras 7 vértebras, empezando de arriba hacia abajo, ¿no? Son las vértebras cervicales. Acá está la apófisis. Bueno, no importa. 7 vértebras cervicales, bastante pequeñas las 7. Región también le decimos a la zona del cuello, ¿no? Región cervical. Más o menos todos lo tenemos ese nombre. Después vienen dos vértebras que son las torácicas.
también de tamaño intermedio. No sé, en algún momento supongo que el miércoles hablaremos de las curvaturas. Y bueno, y por debajo, las vértebras lumbares, que son 5, y la zona lumbar también, ¿no? La parte baja de la espalda o de la columna vertebral, si queremos. Todas estas son vértebras individuales, separadas por los cartílagos, cada una con sus respectivas apófisis. Fíjense este dibujito de la izquierda, que también entre una vértebra y la otra, digamos, entre una inferior y la otra superior, ¿sí? Entre la de abajo y la de arriba, van quedando pequeños huecos, ¿sí? Por esos huecos surcan los nervios raquídeos. Y por último, si muchos finalizan acá la columna vertebral y dicen, bueno, si se divide 7, 12, 5. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Pero no nos olvidemos del hueso sacro, que recién lo mencionamos hace un ratito, que también tiene unos orificios por lo que pasan nervios. ¿Sí? Por ahí pasan nervios. ¿Sí? El nervio es tejido, parte del sistema nervioso. ¿Eh? Ya hablaremos de los nervios agosto, septiembre. Y el coxis, escrito así, coxis, o con X acá, y termina en S, coxis. Cualquiera de las dos formas. Así, o si quieren, coxis. A mí me gusta más así, más fácil, coxis. Fíjense que el sacro, bueno, lo mismo el coxis, pero el sacro es más notorio que hace muchos años, hace miles de años, todos estos eran huesos separados, eran vértebras separadas. Lo mismo el coxis, ¿sí? Se ve como líneas que tiene. Esto hace millones de años eran vértebras que estaban separadas y permitían que nosotros caminemos en otra postura. Y bueno, tienen que ver con la cola que tenían los antecesores de los seres humanos, ¿no? Pero, bueno, la evolución hizo que estos huesos o estas vértebras se fusionaran, ¿sí? Se fundieran, y bueno, y hoy forman un solo hueso que es el sacro. Bueno, y cortamos acá. ¿De qué más iba a hablar yo? Profe, ¿Sí? se está por cortar la clase, ¿tenemos que unirnos de nuevo? No, ya terminamos por hoy. Por eso digo, dejo de hablar ya de los